Hoy he querido compartir con ustedes una perspectiva didáctica de las ciencias sociales a partir de la postura de la profesora Pilar Benham de la Universidad Autónoma de Barcelona, el cual hace una transposición didáctica del discurso científico actual que desarrolla en el estudiante las capacidades psicolingüísticas y que favorecen la construcción de significados basados en la racionalidad, en la interpretación y en la posibilidad de cambio y aplicación. Dicha didáctica no se centra en el qué se enseña, sino en el cómo enseñar, aprender. Es decir, se presenta en el proceso de convencimiento necesario para ir acercando la lógica del alumno a la lógica de la ciencia. Para llevar a cabo dicho objetivo, la profesora propone desarrollar en el estudiante 4 capacidades, es decir, la capacidad de procesar la información que genera la misma disciplina, la capacidad de comprender la realidad a partir de la materia, la capacidad de justificación y la capacidad de argumentación. Estas 4 capacidades es lo que ella ha podido desarrollar en la didáctica de las ciencias sociales, una forma de poder evidenciar los aprendizajes significativos de los estudiantes. Ahora bien, empecemos con la primera capacidad, la capacidad de procesar información. Sin información, el alumno no puede reconstruir el conocimiento científico creado por la sociedad a lo largo del tiempo. El discurso informativo utiliza básicamente la descripción y la narración. La descripción organiza los elementos en el espacio y la narración los caracteriza en el tiempo. Ambos discursos recurren con frecuencia a las definiciones, las enumeraciones, las comparaciones y las clasificaciones. Este discurso no consiste en hacer un inventario ni comporta un conocimiento banal, sino que implica seleccionar la información, organizarla, utilizar la nomenclatura científica adecuada y saber diferenciar los datos relevantes de los accesorios. Para esta información, pues les voy a facilitar dos textos de ejemplos como el descriptivo y el narrativo, que nos ayuda en primer lugar a que los estudiantes puedan identificar una información, claro está, relacionada a la realidad. En segundo lugar está la capacidad de comprender la realidad. La comprensión de la realidad implica establecer las relaciones entre las informaciones para entender las causas y las consecuencias de determinados hechos y problemas. La comprensión utiliza un discurso explicativo que añade racionalidad al conocimiento, lo fundamenta, lo matiza o lo amplía. La intención del discurso explicativo es procurar una información bien fundamentada para ayudar a comprender los hechos y acontecimientos. Y eso es muy importante, utiliza expresiones como por qué, por tanto, a causa de, en consecuencia, etc. El discurso explicativo es un discurso informativo que da cuenta de la realidad con conocimiento de causa, pero que no se propone cuestionarla ni modificarla. Es para hacerle entender al estudiante lo que sucede, lo que está pasando, para que él pueda asimilar, para que él pueda comprender. Les voy a dejar a continuación un texto explicativo como una herramienta que nos facilita esta segunda capacidad
de la didáctica de las ciencias sociales. La tercera capacidad es la de justificación. Se trata de la capacidad de examinar la aceptabilidad de las razones aportadas. Quien justifica intenta validar una interpretación o una intencionalidad del discurso o una manera de entender la realidad. Esta interpretación o teorización pide razones y argumentos fuertes y adecuados para establecer dicha validez. En el contexto de enseñanza de las ciencias sociales, las justificaciones muestran la preferencia por posturas, interpretaciones o teorías existentes. Un ejemplo muy claro de la capacidad de justificación es el siguiente texto justificativo. Por último, tenemos la capacidad de argumentación. La relatividad del propio conocimiento y de las interpretaciones sociales demanda la capacidad de comunicar, de compartir y contrastar las propias justificaciones con las justificaciones de los compañeros, del profesor o profesora o de determinados autores para poner a prueba el conocimiento. Este diálogo se basa en la capacidad de dudar y en la posibilidad de convencer y ser convencido, o de persuadir y ser persuadido. La relación didáctica se expresa a través de un diálogo, de un discurso argumentativo que implica una actividad crítica y alternativa y que es propia de los debates. También es frecuente recurrir a la autoridad de citas, referencias y publicaciones. Eso nos va a ayudar a nutrir mucho más la parte argumentativa en los estudiantes. En didáctica, para promover la argumentación, se propone juegos de rol y de simulación o se plantea la resolución de problemas que presentan diversas alternativas. Esto ayuda muchísimo en la participación, en la involucración de los estudiantes como agentes activos que proponen, que debaten, que persuaden, que convencen y que pueden argumentar de una forma clara y convincente. Como hemos podido observar, escuchar, analizar estas 4 capacidades que nos propone la profesora, pero también que nos deja la expectativa. ¿Cuál es el rol del maestro en la didáctica de las ciencias sociales? Pues bien, el rol del docente en la didáctica proporcionada debe ser de incentivador y promotor de las capacidades descritas en los estudiantes, para que estos puedan desarrollar habilidades y destrezas a la hora de asimilar, analizar e interpretar la realidad y los contextos donde están ubicados. Asimismo, pueden producir conocimientos a partir de sus aprendizajes significativos y que les ayude a generar soluciones a los conflictos que a diario se presentan en la sociedad. Cosa que no es fácil, pero que nos involucra a nosotros como docentes a participar más activamente de esa problemática, de esa realidad que sucumbe ante los estudiantes. Por último, es importante destacar el desafío que enfrenta la didáctica de las ciencias sociales, ya que ellas se ven imbuidas en marcos conceptuales históricos establecidos.
que a veces se convierten en una mecanización y memorización conceptual y que no deja de desarrollar las capacidades de procesar la información, comprender la realidad, justificarla y argumentarla en los estudiantes. Asimismo, las herramientas que se utilizan para la comprensión de la disciplina deben responder a los contextos particulares de la educación actual, ya que muchas veces como docentes copiamos un modelo didáctico que no logra llenar las expectativas intrínsecas como extrínsecas de los estudiantes, y esto cierra cualquier objetivo de aprendizaje o de forma de aprender. Espero que esto les haya servido de ayuda, de información, de una didáctica distinta de las ciencias sociales, especialmente a partir del método científico. Esta es una recopilación de toda una reflexión epistemológica que hace la profesora y que evidencia posiblemente esas 4 capacidades en los estudiantes y que nos muestra el reto para poderlas potencializar, identificarlas, profundizarlas y poder hacer de la disciplina una mejor forma de educación y comprensión a nivel de nuestro quehacer docente. Muchas gracias.